Javier Milei. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Y si este está funcionando, me lo puedo sacar, ¿no? Digo, después me lo pongo para... A ver, el punto, ya arrancando con la charla, hay un libro de Israel Kirzner que es maravilloso, se llama Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva, y básicamente lo que hace el libro es plantear de lleno la cuestión moral. Y una de las cosas que dice Israel Kirzner en ese libro es que, si bien es cierto que el sistema productivamente es superior al socialismo, lo que dice es que si las bases morales son las incorrectas, el sistema no debe ser defendido. Y él a lo largo del libro demuestra que el sistema efectivamente implica abrazar valores morales correctos y no la inmundicia que abraza el socialismo. Pero eso requiere todo un trabajo llegar. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es hacer el semblanteo de la batalla cultural. Después me voy a meter en la cuestión cuantitativa y después voy a explorar las bases del socialismo y la contraposición contra el liberalismo, y el resultado de eso es demostrar que el sistema capitalista de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es justo, que es superior en términos morales. Miren, la verdad es que una vez que cayó el muro de Berlín y aplastó a la izquierda, ellos no se quedaron tranquilos con eso. Ellos lo que hicieron se reordenaron e iniciaron la batalla desde otro lugar. Empezaron con la batalla cultural, se juntaron en San Pablo y dieron lugar a lo que se conoce como el Foro de San Pablo, cuyo objetivo final era implementar la Unión Soviética Latinoamericana. Y eso tiene distintas etapas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta varias cuestiones. El primero era cómo iban a encarar esto. O sea, estas son 3 etapas. La primera etapa es 90% de batalla cultural y 10% en lo que tiene que ver con... Me desconcentra mucho la cámara acá. Sí, digamos, o sea, y digamos, a punto tal que me pone fastidioso. Digamos, necesito que me tome más lejos, porque si no me molesta, claro. Entonces, en ese sentido, y el 10% restante tenía que ver cómo meterse adentro del Estado para conseguir recursos. La segunda etapa de la batalla cultural tiene que ver de la batalla, digamos, en realidad la segunda etapa para avanzar en este objetivo que tienen es 50% de batalla cultural y el otro 50% tiene que ver con avanzar sobre las empresas, regularlas, maniatarlas, hacerles la vida muy complicada y hacerlas que en el fondo empiecen a perder valor. Y la tercera etapa es lo que se llama la etapa final, que es el 90% tiene que ver con las expropiaciones. Se acordarán de Chávez gritando, exprópiese, exprópiese. Entonces, o los dueños de las empresas las vendieron
por monedas, y el que no se las vendió, Dios se las expropió. Entonces, en ese contexto, el 10% restante es solo batalla cultural, pero ya para ese momento está todo hecho el trabajo. Y en ese sentido, hay que tener bien claro también cómo ellos dan la batalla cultural. La batalla cultural está inspirada en Gramsci. Gramsci lo que decía, y fíjense que lo van a ver en todos lados, pasa siempre en todos los lados de la misma manera. ¿Qué decía Gramsci? Que para lograr imponer el socialismo, ustedes tenían que tomar los medios de comunicación, la cultura y la educación. Y de esa manera, lo que hacían era empezar a contaminar la sociedad con socialismo. Y la verdad es que, en ese sentido, ellos han sido muy exitosos. Lo primero que tenemos que entender los liberales es que ellos ganaron la batalla cultural. Este es el punto importante. Porque ¿qué es lo que pasó? Luego de la caída del muro, el muro de la vergüenza, que en realidad es erróneo decir que se cayó en 1989. En realidad, el socialismo, su fecha que deja en claro el fracaso no fue en 1989. En realidad fue en 1961 el día que tuvieron que empezar a construirlo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tener claro es que frente a esa superioridad cuantitativa, el liberalismo se corrió y no dio ninguna batalla. Y sin embargo ellos le buscaron la forma de dar de vuelta la batalla y avanzaron sin que nadie se les oponga. Entonces aparecieron las nuevas expresiones del marxismo o el posmarxismo, ¿sí?, que tiene que ver con la batalla cultural. Entonces se metieron en temas, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí?, toda la cuestión de los pueblos originarios, ¿sí?, toda la cuestión racial. Y en ese conjunto de cosas que, digamos, ellos van deformando, no porque digo, qué sé yo, uno de los casos claves o importantes que muestra esto de cómo ellos deforman todo es, por ejemplo, el feminismo. El feminismo originalmente fue una causa liberal, digamos, quien arrancó con esto fue Jeremy Bentham, o sea, un liberal. Pero claro, ellos al tomarlo dentro del socialismo pasaron del feminismo, bien entendido, a el embrismo, que es la exterminación del macho, o sea, una cosa, digamos, bastante, digamos, y siempre ustedes lo que van a encontrar es que siempre mienten con los datos, desfiguran los datos, pero son muy eficientes en instalar ese tipo de cosas. Y la verdad es que no solo que han ganado la batalla cultural porque nadie se le puso en el medio, entonces claro, la ganaron si estaban solos, sino que además fueron muy exitosos en la política. Si ustedes se ponen a pensar en el Foro de San Pablo, por ejemplo, en Argentina hubo el gobierno de Néstor Kirchner, 2 de Cristina Fernández de Kirchner, ahora el de Alberto Fernández. Si miran el caso de Uruguay, tienen a Tabaré Vázquez, a Pepe Mujica. Si miran el caso de Chile, tienen el caso de Boric ahora, antes tuvieron a Bachelet, a Lagos. Si miran el caso de Brasil, tienen a Lula, a Dilma Rousseff, en Paraguay a Lugo, en Bolivia a Evo Morales, en Colombia Petro, en Perú Castillo, y ustedes tuvieron acá el delincuente Correa. O tienen a Noriega en Nicaragua y tienen, digamos, a López Obrador en México. O sea, digo, la verdad que hay que reconocerles que han sido muy exitosos. Entonces, ahí hay dos ejes centrales de la discusión. Hay uno que tiene que ver con toda la discusión del eje central de la justicia social,
y que lo vamos a abordar en uno de estos elementos. Y el otro tema es, yo acabo de escribir una serie de artículos que llevan por el nombre del mismo, porque se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, y es que además el instrumental neoclásico con lo que trabaja la mainstream de economía es funcional al socialismo. Eso lo hice en un journal, un artículo, uno en honor a Jesús Huerta de Soto y una versión ampliada en honor a Alberto Venegas Linchijo, que de hecho está publicado por Unión y es un libro en honor a Alberto, que hay 65 autores. Bueno, ahí pueden encontrar la versión ampliada de ese artículo, cómo la economía neoclásica, aun cuando ustedes fueran genuinamente liberales, conduce a socialismo. Pero ese no es el tema de la discusión de hoy. Vamos a ir a otro tema hoy. Entonces, la primera parte que tenemos que discutir es lo que tiene que ver con el desempeño, ¿no? ¿Querés venir a dar la charla, si hablas tanto? La primera es la cuestión cuantitativa. Digamos, la superioridad en términos cuantitativos. O sea, ustedes lo que ven es que, por ejemplo, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Y además, ese ingreso que tiene el decil más bajo en el país libre es el doble que el ingreso promedio del país reprimido. Esto quiere decir que, dado que la distribución del ingreso tiene el formato de una log normal, de una chi cuadrado, ¿sí? Quiere decir que cerca del 90% de la gente en el país reprimido vive peor que lo que vive aquel que está en el decil más bajo de la distribución en el país libre. Algo así como, es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Y vaya que damos testimonio de eso, que preferimos ser leones. Pero no solo eso, además, los países libres tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo, es decir, menos de $1 diario. Y no solo eso, sino que además la gente vive un 25% más, es decir, los números son abrumadores, abrumadores. Y salvo en lugares muy particulares, a nadie se le ocurre cuestionar la superioridad cuantitativa del capitalismo. Ustedes se van a encontrar que dicen, sí, el sistema es más productivo, pero es injusto. De ahí el comentario que hice al inicio sobre la reflexión que hace al inicio del libro Israel Kirzner. Porque lo que cuestionan no es la productividad. Reconocen que no hay un sistema que haya generado más productividad. De hecho, la condición del hombre históricamente fue la pobreza. En el año 1810, recién el planeta Tierra había alcanzado los 1.000 millones de seres humanos. Y el 95% de la población vivía con menos de $1 diario, estaba en condiciones de pobreza extrema. Y antes de la pandemia y las cuarentenas cavernícolas y ridículas, en un planeta de 7.800 millones de seres humanos, ese número había caído a menos del 5%. Ni que hablar el incremento de la productividad y todas las cuestiones que podamos señalar, que es lo que yo estaba manifestando recién. Ahora, entonces, también uno puede decir, no, puede alegar que hay diferencias entre los países. Bueno, entonces usted porque una parte del debate, ¿cómo se hacía? Ahí se hacía comparando Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces, claro, la diferencia en favor del nivel de vida de Estados Unidos era enorme. Entonces empezaban a decir que el problema pasaba por ¿dónde? Que estaban comparando países muy distintos, muy disímiles. Entonces, una de las comparaciones interesantes que se hicieron
fue entre la Alemania occidental y la Alemania oriental, es decir, la capitalista y la comunista. Es decir, el muro lo tuvieron que hacer los comunistas para que la gente no se fuera del otro lado. Poca gente lo tiene presente, pero hasta 1961 ustedes podían ir de un lado al otro. Ahora imagínense ese día de 1961 que se levantaron y se encontraron con que estaban construyendo el muro. O sea, primero era un alambrado. De hecho, hay una canción de un cantante, que en paz descanse, un cantante lírico que se volvió un cantante popular llamado Nino Bravo. Lo que pasa es que el pobre le tocaba competir con Kraus, con Alfredo Kraus, con Plácido Domingo y con José Carreras, los españoles, ¿no? Que estaban ahí, o sea, la tenía complicada, la tenía un poquito difícil. Se dedicó a la música popular y tiene un tema que se llama Libre, que justamente cuenta la historia de un muchacho de 18 años que intenta huir del muro. Es decir, la familia le había quedado del otro lado y durante un año él va pergeñando cómo huir. Y es muy interesante porque en una parte dice, con su amor por bandera se marchó cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Entonces dice, flores de rojo carmesí de su pecho brotaban sin cesar, lo habían reventado a tiros. Más allá, de la cuestión metafórica, de cuando entraban en esa zona que era en la que corrían el riesgo de ser detectados y asesinados, ¿qué es lo que hicieron? Peter Fetcher no murió en el acto, o sea, estaba vivo. ¿Y qué hicieron los malditos comunistas? Lo llevaron al centro de la ciudad y lo dejaron agonizando durante 3 horas para que vieran lo que les iba a pasar si intentaban escaparse. Está claro que ya para 1961 y 1962 habían perdido. Ahora, otro caso que pueden ustedes comparar es Austria y Hungría, es decir, lo que era el imperio austrohúngaro. Austria con el capitalismo prosperó, Hungría con el comunismo se hundió. También pueden comparar Corea del Norte con Corea del Sur. En Corea del Norte le están sugiriendo que coman menos, o sea, cosas verdaderamente ridículas para justificar ese régimen asesino. Del otro lado, un país con futuro de potencia mundial. Si quieren ver otro ejemplo, pueden mirar China y Hong Kong. O si quieren ver ejemplos más fuertes, es la Argentina en el periodo que va de 1860 a 1916 y la Argentina que viene después de 1916, que empieza a abrazar el socialismo. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. En 1860, cuando se empezó a aplicar la Constitución de Alberdi y Gorostiaga de 1853, en 35 años Argentina se volvió la primer potencia mundial. Hoy Argentina, al tipo de cambio oficial está entre el 70 y el 80 y al tipo de cambio paralelo entre el 130 y el 140. ¿Quieren otro ejemplo? Venezuela. Venezuela hasta mediados del siglo XX, país rico. Llega el socialismo, se convierte en un país pobre. Es decir, que en el fondo el socialismo es la máquina de generar pobreza. Es decir, el socialismo donde se aplicó fue siempre un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca se olviden de esto. Se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos, es decir, es un sistema asesino. Es decir, algo debe tener el sistema que siempre lo tengan que aplicar por la fuerza. Entonces, ¿por dónde pasa la tesis central del debate moral en lo que tiene que ver en la economía? Es que hay una suerte de tesis donde se contrapone el altruismo socialista versus el individualismo liberal.
Ese básicamente es el core central de la discusión que plantean en economía. Es decir, para otras discusiones hay gente mucho más capacitada y más brillante que yo para hacerlo, como ser el caso de Agustín Laje, o ser el caso de Axel Kaiser, o el caso de Nicolás Márquez. Pero de economía, digo, algo puedo aportar. Entonces, lo que se plantea es una idea de trade-off entre eficiencia y desigualdad. Entonces, reconocen que en el sistema de libre mercado se es mucho más productivo, pero dice, el nivel de desigualdad que genera es insoportable, es invivible. Es decir, la gente no puede soportar todo ese nivel de injusticia. Y entonces utilizan la garra del Estado para redistribuir los ingresos. Entonces, dice que están dispuestos a perder eficiencia, saben que el sistema funciona peor, pero por lo menos es menos desigual. Es decir, tienen una cuestión con el tema de la desigualdad. Y ahí después también entra a discutirse, digamos, el tamaño de la torta, las porciones de la torta. Entonces, ellos no les molesta que la torta sea más chica, pero les importa más que las porciones sean más parecidas. Ese vendría a ser, y ahí es donde está el debate, o sea, si es una cuestión de priorizar la eficiencia o priorizar el problema de la desigualdad y, digamos, en versiones todavía mucho más extremas, esa aberración de la equidad, que todavía es más violento. Desde mi punto de vista, entrar en ese debate es caer en la trampa. Es caer en la trampa y en ese debate lo van a ganar ellos, porque está formulado de una manera de modo tal que ustedes no van a poder salir de ahí. Digo, si no están muy entrenados. Por ejemplo, si ustedes adhieren al paradigma neoclásico de producción perfecta, de información perfecta, donde la economía queda definida por los parámetros profundos, como diría Robert Lucas Jr., en términos de preferencias, tecnología y dotaciones, no hay nada que hacer, porque en realidad es un mero ejercicio de optimización. Entonces ustedes agarran, resuelven el ejercicio de optimización, sacan la máxima producción posible y después la redistribuyen. Lo cual está inspirado en John Stuart Mill, que era lo que decía, que la producción era independiente de la distribución. Entonces ustedes se tenían que dedicar a producir y entonces después, no importaba cómo quedaba la distribución, ustedes después la podían modificar, total eso no iba a tener impacto. En realidad, eso, a pesar de las mejoras que ha hecho la economía neoclásica, rebatiendo a la economía clásica, esos problemas en el paradigma de previsión perfecta persisten. A ver, porque así como lo estoy contando suena muy abstracto, se lo voy a contar de una manera más simple para que se den una idea de la estupidez que implica el paradigma en cuestión. Es como que cuando ustedes miran un auto, crean que eso estaba implícito en las preferencias de la gente, en las dotaciones de factores y la tecnología. Es decir, cualquiera que haya ejercido el rol de empresario sabe que el mercado es bastante más complejo. Ustedes producen algo, lo llevan y después, si el mercado los avala, les va bien. Y si el mercado les da la espalda, van a la quiebra. Entonces, no es que está dado eso. El mercado, como diría Hayek, y hay un artículo sobre eso, y el libro de Israel Kirzner, que he citado ya 2 veces, trabaja sobre esa idea. El mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, y cuando el mercado es un proceso de descubrimiento, es falso que la producción esté dada. Y por lo tanto, digamos, o sea, no hay tal cosa como una torta.
Y si aparece la torta, esa torta es ex post, no ex ante. Y ex post, eso tiene que ver con la retribución de los factores que contribuyeron a hacer esa torta. Y cuando ustedes empiezan a tocar eso, el resultado termina mal. Por eso mi hipótesis central sobre qué es lo que genera el crecimiento y que es la tesis que confronta con esto, y que se apalanca sobre los errores de diseño de la economía neoclásica. Aviso que di clases de microeconomía, o sea, de economía neoclásica 25 años. O sea, no es que conozco un poquito de qué se trata. Hasta tuve la dicha de poder escribir con William Baumol, que fue 2 veces candidato a Premio Nobel de Economía y todo. O sea, es como que la micro, y además les aviso, la usaba para ganar plata y ganarme la vida, o sea, con lo cual estudiaba con más gana, al margen de dar clases. Entonces, a la reflexión, digo, como especialista en crecimiento económico, a la que llegué, es que el foco central para explicar el crecimiento económico son las instituciones. Ninguna genialidad, porque lo derivaron otros autores también. Pero lo interesante que esas instituciones no es que salen de la nada, no es que, hágase las instituciones. No, no es así. Las instituciones emergen de los valores morales. Entonces, cuando una sociedad abraza un conjunto de valores morales correctos, eso se traduce en un conjunto de instituciones que genera prosperidad. Y cuando ustedes abrazan un conjunto de valores morales inmundos como el socialismo, la traducción en instituciones es paupérrimo y el desempeño es aberrante. Una vez planteado esto, lo que yo voy a hacer es ver dónde está el problema con el socialismo. Entonces voy a revisar algunos highlights de la obra de Rodbertus y de Marx, y después vamos a empezar con la refutación. Básicamente, Rodbertus fue el que diseñó la teoría de la explotación, y eso estaba construido sobre algunos pilares. Una es que solo son bienes los derivados del trabajo. Es decir, en el fondo lo que hacía Rodbertus, acorde a cómo se pensaba en esa época, trabajaba con la teoría del valor trabajo. Es decir, que las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporado. Si las cosas entonces valen por el trabajo que tienen incorporado, entonces el ingreso del terrateniente, ¿qué es? Trabajo no remunerado. Es decir, es explotación. Entonces, lo que básicamente la coacción a los trabajadores se implementaba desde instituciones como el capitalismo, el contrato laboral. ¿Para qué? Para explotar a los trabajadores. Y obviamente, como señalé recién, el precio de los bienes, como era de la teoría del valor trabajo, tenía que ver con el costo de trabajo incorporado. O sea, así es como lo deja Rodbertus, y de ahí arranca Marx. Marx además tenía algunas ideas adicionales también, bastante fuertes, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, toma de Aristóteles la idea de que los intercambios tienen que ser igualitarios. Y eso, fíjense que les plantea un problema enorme, porque entonces, para que los intercambios fueran igualitarios y sigue adhiriendo a la teoría del valor trabajo, las cosas que ustedes tienen que intercambiar tienen la misma cantidad de trabajo. Y una de las cosas que ustedes se van a tener que empezar a dar cuenta, que entonces, ¿qué pasaría con los intercambios? Y se caerían un montón, no tendrían intercambios, tendrían muy pocos intercambios. Es decir, cada una de las cosas que tenemos no tiene el mismo trabajo. Entonces, ustedes no harían ahora intercambios. Y se quedarían en una situación paupérrima. Imagínense si ustedes tuvieran que producir sus propios zapatos, su propia vestimenta, su propia ropa interior, sus propios anteojos, no sé, sus propias computadoras. ¿Cómo creen que vivirían? Ni en una vida miserable. Porque no habría lugar a muchos intercambios. Y tendrían además, estar intercambiando cosas que valen lo mismo sería bastante ridículo. Estoy adelantando una de las críticas.
A veces me pasa esto. Después aparece el concepto de la plusvalía, que son las horas de trabajo no remuneradas. Es la contraparte, digo, de la teoría de la explotación de Rothbertus. Trabaja con la idea del polilogismo, que básicamente el polilogismo, digo, esto es Hegel, básicamente lo aplican todos los populistas. Es esta idea de yo soy la patria, ustedes son los antipatrias. Yo soy el amigo del pueblo, ustedes son los enemigos del pueblo. Es decir, tomo alguna cosa buena, me la adjudico a mí y a ustedes le cargo todo lo malo. Es decir, eso es muy interesante, porque eso lo que hace es destruir la cooperación social, termina enfrentando a la sociedad permanentemente. O sea, genera un clima en el cual no se vive bien, por decirlo de alguna manera. Y después, esta de las partes más sacada de la galera de la obra de Marx, es esto, digo, que la dinámica iba a llevar al socialismo, porque en realidad ustedes lo que tienen era que el mercantilismo era la tesis, la antítesis era el capitalismo y la síntesis de eso era el socialismo. Y de ahí él deriva que el mundo va a tender al socialismo. Una cosa bastante arriesgada, por decirlo de alguna manera. Ahora, la teoría de Rothbertus y de Marx, o sea, fueron refutadas. La verdad que todo lo que contenía teoría del valor trabajo se cayó a partir de 1871 con la obra de Karl Menger, Principios de Economía Política, donde desarrolla la teoría subjetiva del valor, y eso lo hizo en simultáneo con otros autores, por ejemplo, el caso de William Stalin Jevons o el caso de León Balrá, que le fueron dando forma a la teoría subjetiva del valor. Por lo tanto, ahora el valor de las cosas no venía dada por la cantidad de costos que tenía incorporado, sino que venía dado por las preferencias y la escasez. Pero además, con lo cual eso hace que Marx ni siquiera quiera publicar el segundo tomo del Capital, porque de hecho es falso que no lo tenía, porque él siguió escribiendo y haciendo otras cosas, pero en realidad su teoría se había caído. Y por eso fue publicado tanto el tomo 2 como el 3, que es una recopilación de cosas, lo hace Engels cuando Marx ya había muerto. Ahora, pero no solamente tenemos el problema de la teoría del valor, sino que además tenemos el problema la realidad es que no solo se produce con trabajo, se produce con capital, se produce con materias primas y sobre todas las cosas, tiempo. El tiempo tiene un rol fundamental en todo esto. Después hay otro problema más con la teoría del valor trabajo, ¿no? Porque la teoría del valor trabajo determina los precios. Ok, determina los precios. Pero ¿en qué se determina el salario? O sea, el salario tiene que ver con los precios. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, para determinar los precios, necesitan saber la teoría, digamos, el valor trabajo. Pero, o sea, para saber el valor trabajo necesitan los precios. O sea, ¿qué tienen? Un problema de circularidad. Por ende, el sistema no tiene solución. No solo eso, sino que además hay otro problema más que también lo muestra ridículo, porque si el precio de las cosas viene dado por la teoría del valor trabajo o alguna teoría objetiva del valor, en el fondo, cuando ustedes están determinando el precio, ¿qué es lo que están haciendo? Están sumando costos. Dentro de esos costos también podrían incorporar la retribución del capital. Ahora, la pregunta es, si esto fuera tan fácil, no habría quiebras. Si ustedes están poniendo justamente, están sumando todos los costos y están sumando la retribución del capital, o sea, sumaron todos los costos, determinaron el precio correcto, ¿qué problema hay? Ustedes tendrían que estar encontrando demanda. Es decir, no habría quiebras, lo cual miran el mundo real y claramente es una estupidez. Pero además dice otra cosa, implica eso,
que si yo voy a poder sobrevivir y no voy a ir a la quiebra sumando costos, o sea, y voy a estar bien porque voy a tener la retribución del capital, que seguramente ellos le encontrarán la forma de definir la retribución justa, en ese contexto, el punto es, ¿y qué sentido tiene ser eficiente? Si total sumo todos los costos y vendo. Bueno, eso parece que no sería el caso. Si ustedes son ineficientes, no les va a ir bien. Van a terminar quebrando, es decir, guarda relación con lo que acabo de decir hace un minuto. Otra cosa que los caracteriza es la contradicción que implica el progreso tecnológico con lo que es la teoría de la explotación. Porque, supongamos que, los malditos capitalistas están explotando a los pobres trabajadores, ¿no? Ahora, el punto es, yo me imagino que todos deben conocer la ley de Moore y cómo todo el progreso tecnológico puede ser explicado con esa misma lógica. Es decir, con lo cual ya la sola existencia de la ley de Moore tira por la borda los planteos socialistas. Pero, ¿cuál es la característica del progreso tecnológico? La característica del progreso tecnológico es que con la misma cantidad de trabajo pueden producir más. O pueden producir lo mismo con menos trabajo. Y esa es la característica del progreso tecnológico. Por lo cual, inexorablemente, el progreso tecnológico, ¿qué implica? Ahorro de trabajo. Ahora, ustedes háganse esta pregunta. ¿El progreso tecnológico lo impulsan los trabajadores o los impulsan las empresas? Bien, lo impulsan las empresas. Ahora, qué tontos que son los empresarios, ¿no? Porque se están aprovechando y están explotando a los trabajadores. O sea, van y se pegan un tiro en el pie porque son tontos, porque ahora, como van a utilizar el progreso tecnológico, entonces utilizan menos trabajo y entonces explotan menos. Dios iría en contra de sus propios incentivos, lo cual es una estupidez. O sea, no cierran los incentivos. Es decir, hay una contradicción en los términos. Obviamente que los socialistas a cualquier porquería que anda vuelta se tratan de prender como una garrapata. Entonces, por ejemplo, son grandes defensores de la falacia ludita. Aquellos que conozcan la historia, si no la cuento, es que es cuando aparece el telar mecánico. O sea, había un señor que se llamaba Lud y estaba muy enojado porque se había quedado sin trabajo y fue y rompió el telar. Bueno, es más o menos lo que hacen los socialistas, o sea, es el odio a la máquina. Es decir, que lo disfrazan de distintas formas, con que le quieren poner impuestos, que quieren, por ejemplo, dicen no, porque en realidad el progreso tecnológico genera desempleo. Falso. Falso, porque cuando yo genero el progreso tecnológico, estoy generando bienes de mejor calidad a un mejor precio. Eso implica que yo tengo un determinado ahorro ahora que lo puedo utilizar en otros bienes. Y consecuentemente estoy haciendo expandir a otro sector. Y lo que va a hacer el mecanismo de mercado es que se trasladen. Es decir, o vamos a ponerlo así. Miren, el día que se inventó la lamparita, y la verdad que los productores de vela no estaban contentos con Edison, ¿no? O sea, estaban bastante calientes, por decirlo de alguna manera elegante, y si podía lo reventaban a trompadas, o sea, el equivalente de Lud. Pero hoy podemos estar haciendo esta conferencia, la podemos estar transmitiendo y podemos hacer todas estas cosas porque justamente no nos estamos iluminando con velas. Si fuera cierto lo que proponen los luditas y que los socialistas adhieren tan abiertamente, la realidad es que no podríamos tener, en el mejor de los mundos, tendríamos la misma cantidad de puestos de trabajo que teníamos en 1776. Por lo tanto, dada la evolución de la población, hoy tendríamos 87,5% de desempleo, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Es decir, esta es otra cosa más. Y después,
Hay toda la parte que tiene que ver con el equilibrio del estado estacionario y el rol de las ganancias, porque en el fondo el capitalismo tiene que ver justamente con eso, con las ganancias, el rol que tienen las ganancias. Fíjense la cantidad de estupideces que se hicieron durante la pandemia, por ejemplo, cuando faltaban los barbijos o faltaban las vacunas. ¿Qué salieron a hacer? Salieron a regular. O las estupideces que dicen ahora con la energía o con los alimentos que se producen en Ucrania. A ver, si ustedes tienen la producción de A y la producción de B, supongamos que estamos en equilibrio de estado estacionario. Por algún motivo, o hay un cambio de preferencias hacia A, o hay una contracción de la oferta de A, lo que fuera. Pero sucede que tengo unos consumidores cabrones que no quieren dejar de consumir A. ¿Qué es lo que pasa? El precio de A sube. Ahora, lo interesante de esto es que cuando ustedes consuman más de A, van a tener ¿qué cosa? Consumir menos de B. Entonces va a bajar el precio de B, van a caer los beneficios de B, los beneficios de A van a ser más grandes. ¿Y qué van a hacer los beneficios de A? Y van a traer que la gente haga ¿qué cosa? Produzca más de A. Sin embargo, cuando vino la pandemia, ¿qué hicieron? Quisieron regular ¿qué? Las vacunas, quisieron regular los barbijos, querían regular todo. Es decir, lo único que estaban haciendo era dañar a la gente. Es decir, porque justamente cuando el Estado se mete ahí, rompe todo, hace que todo funcione peor. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza entonces al sistema capitalista? Esto de que las ganancias son un faro y que es como se mueve el sistema. Cuando ustedes rompen esa señal, el que se tiene que expandir no se expande y el que se tenía que caer se cae. Con lo cual, ¿cómo están? Peor. Y ligado a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que se hacen todos los ajustes, de vuelta van a quedar ¿qué? Todos los retornos corregidos por riesgo van a ser ¿cómo? Iguales, porque si no habría un desarbitraje. Entonces faltaría que todavía vaya más gente a A y que haya gente que siga saliendo de B. Ahora, si las características de la teoría del valor trabajo implicarían ¿qué cosa? Que la relación capital-trabajo en todos los sectores, ¿cómo tendría que ser para que tengan la misma ganancia? Iguales. Y eso es una estupidez. Miren, por ejemplo, la relación capital-trabajo en la industria y, no sé, en los servicios. Es totalmente distinto. Los servicios son mucho más intensivos en mano de obra. Es decir, por lo tanto, digo, no cierra ni en lo teórico, ni no cierra tampoco en lo empírico. Ahora, la pregunta es, si las obras de Menger, Ball-Raj, Gibbons tiraron por la borda la teoría del valor trabajo sobre la que está construida la teoría de la explotación de Rothbertus y la plusvalía de Marx. Si el propio Eugene von Baber escribió un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano y demuestra que es un error teórico y que siempre va a funcionar mal. Y además, cuando van a la evidencia empírica, además, siempre fracasó. Igual, para ellos eso es una cuestión discutible. Cuando fue el debate para diputados nacionales, en el debate de la provincia de Buenos Aires, a mi colega José Luis Espert le toca debatir mano a mano con Nicolás del Caño. Entonces, José Luis le dice, dame un caso exitoso. Le contestó la Unión Soviética. Listo, está todo dicho. Entonces, la verdad es que la pregunta es si siempre fracasó en lo teórico, fracasó desde el punto de vista empírico. El punto es entonces, ¿por qué siguen sosteniendo al socialismo? ¿Por qué lo siguen defendiendo? Si todo lo que toco a la ruina, donde aparece la miseria, el hambre, digamos, la guerra, es todo un desastre. ¿Por qué? Y esto a mí me inspiró la respuesta, un libro de Mises,
que se llama la mentalidad anticapitalista. Y es muy interesante porque ¿qué es lo que hace el sistema capitalista? Y los pone a competir. Y obviamente en esa competencia va a haber uno que va a ganar y el resto pierde, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace el socialismo? El socialismo se alimenta de la envidia, del odio, del resentimiento y le dice, no, vos no perdiste porque el otro es mejor, sino que el otro te ganó porque hizo trampa o porque pertenece a la burguesía o porque esto o porque lo otro. Es decir, le da un fundamento, ¿sí?, que le permite canalizar su bronca, su envidia, su odio, su resentimiento por haber perdido. Es decir, si yo voy a jugar contra Federer y Federer me gana 6-0, 6-0, ¿sí?, no es porque Federer es mejor, sino porque en realidad hay toda una conspiración que hizo que Federer, digamos, me ganara 6-0, 6-0. Bueno, podría pasar una vez, pero si el experimento lo repetimos 1000 veces, ¿cómo va a ser siempre 6-0, 6-0? O sea, no hay chance que sea de otra manera. Pero, ¿qué es lo que hacen? Entonces trabajan sobre lo peor de la esencia del ser humano. En lugar de reconocer que el otro es mejor, busca una justificación para demonizar al mejor. Y eso lo vamos a ir viendo en distintos ejemplos que voy a hacer cuando veamos el tema de la distribución del ingreso. Ahora vamos a ir por el tema de la imposibilidad del socialismo. El primer argumento así fuerte y sólido es el de Mises en su obra Socialismo, que es interesante. Porque dice, el socialismo no puede funcionar porque no permite el cálculo económico. Entonces, la pregunta es, ustedes dirán, ¿qué es el cálculo económico? Bueno, ahora es lo que voy a contar ahora. Supongamos que yo le voy a vender a José mis anteojos, ¿no? Entonces, yo le vendo a José mis anteojos en $500.000. Si lo ven en otra conferencia, he duplicado el precio porque las encuestas me están dando mucho mejor. Digamos, él efectivamente los paga. Y ustedes podrían decir que caro, pero lo que ustedes no saben es que José viene del futuro y sabe que yo he sido presidente de Argentina y he logrado sacar al país de la miseria. Entonces, bueno, ahora no sabemos si medio palo verde es barato o no. Pero bueno, esa es una información que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de precios funciona de esta manera. Yo le vendo los anteojos a él me da una cantidad de dinero. Y eso lo que me permite es un registro histórico que se llama precio. O sea, la cantidad de dólares que me dio respecto al anteojo me da el precio. Eso se convierte en una señal que se transmite al sistema. Entonces, eso genera coordinación de los agentes. Hay algunos que a ese precio quieren vender y hay otros que a ese precio quieren comprar. Y como puede que no se dé que oferta y demanda sean iguales, cuando la demanda supere la oferta, ¿qué va a pasar? El precio sube y cuando se dé el caso opuesto, el precio cae. Es decir, que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, toda esta magia que resuelve el sistema de precios partió desde qué situación, donde yo soy el dueño de los anteojos que le estoy vendiendo a José y José es el dueño de la plata que me está pagando. Porque si no fueran míos los anteojos, los podría vender a cualquier cosa y total no son míos. Y él, si la plata fuera de otro, ¿qué problema tendría? Si total es de otro. Entonces, en ese contexto, fíjense que es imposible hacer el socialismo, que es la negación de la propiedad privada. Consecuentemente, ¿cuál es el resultado? No pueden hacer cálculo económico. Y por ende, el sistema se derrumba. Fíjense que cuanto más regulan un sector, al sector peor le va. ¿Por qué? Porque cuanto más presencia del Estado tienen, esa señal de precio, ¿cómo está? Cada vez más contaminada y por ende cada vez funciona peor. En el extremo del socialismo real, el comunismo, digo, no hay propiedad privada, el sistema, ¿qué va a tener que pasar? Se derrumba. De hecho, una de las cosas que hacían los rusos era mandar espías a Estados Unidos. ¿Saben para qué? Para ir a recolectar los precios.
Entonces, digamos, para poder hacer esos asientos contables, lo cual también era una ridiculez, porque no estaba teniendo en cuenta ¿qué cosa? Las preferencias de los rusos, no tenía en cuenta la tecnología de los rusos ni las dotaciones de los rusos. El otro argumento son los argumentos que plantea Jesús Huerta de Soto, que dice hay dos problemas estáticos y dos dinámicos. El primer problema es el problema del conocimiento. Es decir, la cantidad de información que ustedes necesitarían poder procesar para poder hacer eso. Es decir, piensen que ustedes tendrían que conocer las preferencias de todos los agentes de la economía, pasados, presentes, futuros, con lo cual además van a tener que conocer ¿qué cosa? Sus preferencias sexuales y cómo eso va a derivar en ¿qué? En la evolución del tamaño de la población y las preferencias que van a tener los que van a nacer. Y eso lo tienen que hacer sobre los bienes pasados, presentes y futuros. Sino que además también tendrían que conocer la tasa de preferencia intertemporal. Tendrían que conocer las dotaciones de recursos de la economía, y ustedes saben que conforme va evolucionando la humanidad, a cosas que antes no le daba importancia, ahora pasaron a convertirse en un recurso. Entonces, tienen que estar viendo cómo va a evolucionar la dotación de recursos y cómo va a evolucionar la tecnología, con lo cual además también tienen que poder prever el progreso tecnológico. Y para hacer eso ustedes deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, que el socialismo parte de la base de que ellos son Dios. ¿Y saben qué? No son Dios. Y por ende, cuando se meten, hacen un desastre. Una de las cosas que contaba José era impresionante. El gobierno argentino se jactaba todo el tiempo de ser un ¿qué? Un gobierno de científicos. Te toma decisiones racionales. Mira cómo está la economía. Estamos cada vez peor. No solo eso. Ahora supongamos que, no sé, por algún mecanismo, no sé, aparece la megacomputadora. Allende vivió prometiendo que ya tenían la computadora que iba a poder hacer todos los cálculos. Y es interesante porque supongamos que, bueno, de alguna manera ustedes pudieran hacerse de toda esa información y pudieran procesarla toda. Hay un problema adicional. Supongamos que a mí me gustara el básquet. Entonces, nada, me encanta. Voy a mostrar que tengo unos cuantos años. La voy a hacer más grosera. Kareem Abdul-Jabbar. Es más, si me quiero decir al canchero, lo digo en su nombre antes de conversión. Lua Alcindor, que era un jugador que jugaba en Los Ángeles Lakers. O puedo, para hacérsela fácil, no sé, Michael Jordan. Ahora viene Michael Jordan, le digo, bueno, quiero saber cómo haces para volcar la pelota. Entonces el tipo, supongamos que pudiera ponerlo por escrito cómo hace. Ahora, si yo le doy por escrito cómo de puño y letra de Michael Jordan, cómo hacía para volcar la pelota, o cómo, digamos, Kareem Abdul-Jabbar hacía el gancho rascacielos, o no sé, cualquiera de esas jugadas maravillosas que hacían estas personas. La pregunta es, ¿ustedes lo pueden hacer? No. Es decir, no pueden importar el know-how. Es decir, lo mismo que le diga, no, che, Salame, ¿por qué no volcás la pelota como Shaquille O'Neal? Y bueno, empecemos porque Shaquille O'Neal mide 2,18 m. ¿No? O sea, hay una pequeña diferencia. No sé cuántos en la sala miden 2,18 m acá. Ahora, no es solo eso, también tiene problemas. Entonces, digo, ya ahí se dan cuenta que en términos estáticos no funciona, pero es peor, en términos dinámicos tampoco funciona. Porque, acorde a lo que estuvimos viendo, el proceso de mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, ustedes van al mercado, llevan un producto y si a la gente le gusta, les va bien, y si les va mal, quiebran. Es un proceso de descubrimiento. Ahora, en ese proceso de descubrimiento, entonces, ustedes no pueden transmitirle al órgano de planificador central la información. ¿Por qué? Porque básicamente todavía no la descubrieron. Es decir, se van a enterar cuando estén ahí en el mercado interactuando. Por ende, siempre la información, ¿cómo le va a llegar? Tarde.
Y si ustedes toman decisiones con información tardía, ¿qué va a pasar? No sé, ¿hubo algún partido de fútbol? Hoy le ganó Alemania 1-0 a Holanda. Bueno, suponga que ustedes no tienen esa información y yo ahora empiezo a hacerles apuestas que, digamos, yo en favor de Alemania. Y voy a timar a un montón de ustedes. ¿Y cómo van a terminar? En la quiebra. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Digo, ¿por qué? Porque le está llegando tarde la información, los estoy timando. Es decir, el socialismo es una gran estafa intelectual. Es decir, y ellos dicen que ellos son los científicos y todo, pero esto también es bueno tenerlo en cuenta, porque eso es el motivo por el cual le llegan a la gente. Porque ellos le prometen cosas con certeza. Eso, digamos, o sea, miren, el imbécil que es gobernador de la provincia de Buenos Aires en Argentina, antes de esto fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Y en una conferencia, esto es increíble, ¿saben lo que dijo? Que en realidad la Unión Soviética había fracasado no porque estaba mal pensado, sino que en realidad fracasaron porque no tenían el Excel. Es decir, porque no podían hacer las cuentas. O sea, perdonen que voy a perder un poco las formas, pero la verdad que es una pelotudez del tamaño de una casa. Porque si ustedes miran la carrera espacial, la Unión Soviética estaba mano a mano con Estados Unidos. Y adivinen por qué. Porque los mejores matemáticos del mundo estaban en Estados Unidos o en ¿dónde? O en la Unión Soviética. ¿Ustedes se imaginan que van a tener problemas para invertir una matriz insumo-producto? Digo, hay que ser... Muchachos, este error no es mío, aclaro, es error de la página. Tipo, el volumen está a tope, pero no se lo escucha mi ley. Así que no es problema mío. Claro. Pasa. Sí, ahí está. Como el socialismo bloquea esta generación de información, cuanto más eficiente es en eso, más daño causa. Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando aparece uno que dice que quiere un Estado presente y es un administrador eficiente. Tengan cuidado porque los va a reventar. Porque no lo va a poder hacer bien, pero si es eficiente le va a hacer un daño tremendo. Entonces una de las cosas que empezaron a descubrir los rusos que era que en realidad aquellos segmentos que se escapaban en el mercado informal, ahí las cosas prosperaban y el problema desaparecía. Entonces, ¿qué encontraron? Una contradicción en sus términos. Porque cuanto más Estado había, las cosas peor funcionaban. Pero cuando el Estado se corría del medio, las cosas florecían. Es decir, es como la estabilización que está teniendo la inflación Venezuela. Ahora Maduro se la quiere adjudicar, pero en realidad ¿de qué derivó? Derivó de que no quieren más el bolívar y empiezan a hacer las transacciones ¿en qué? En dólares. Me parece que hay un lugar en América Latina que conocen esa experiencia. Miren qué loco, ¿no? Porque yo lo estoy proponiendo en Argentina y el viaje mío, miren que es todo una señal. ¿Cómo fue mi viaje para venir acá? Primero fui a Panamá y después vine para acá a Ecuador y ahora después me vuelvo a Argentina. O sea, quizás me inspire y logre convencer más gente. Pensar que cuando yo lo empecé a plantear, bueno, me dijeron un montón de cosas, no, serían incontables. Después empezaron con que querían ir a un sistema de tipo con un banco central independiente, después un sistema de tipo de cambio fijo, después una convertibilidad, después una unión monetaria y ahora empezaron a decir, podría ser factible una dolarización. Qué interesante. Pero para seguir en todo esto, ahora entramos al plato fuerte. El tema de la justicia social. Hay un artículo muy lindo de Hayek que se llama El atavismo de la justicia social y justamente plantea toda esta cuestión
de la redistribución del ingreso. Ahora, la primer pregunta, ¿no? O sea, a ver, la conclusión de esta parte, o sea, yo se lo adelanto, digo, miren la fe que me tengo para explicar que les adelanto la conclusión. Básicamente es que la pregunta es, ¿algunos de los que están en la sala están a favor del robo? Veo que no hay socialistas. Otra pregunta, ¿algunos de los que están acá están a favor del trato desigual ante la ley? Bueno, la justicia social es justamente eso. La justicia social es injusta porque implica un robo y un trato desigual frente a la ley. Es robarle recursos al que los está generando, se los roba por la fuerza, obviamente, es un acto violento, ¿sí? Y se los da discrecionalmente a quien a usted se le da la gana. Es decir, los tratan desigualmente frente a la ley. Eso es la justicia social. Por ende, la justicia social es injusta. Y por ende, vamos a ver por qué funciona siempre mal. Porque tiene un problema moral. Digo, empezando desde el 7º mandamiento, no robarás. O el 10º mandamiento, no desearás los bienes ajenos. Digo, esas dos cosas no le salen muy bien a los socialistas. Y perdón a todo el mundo católico por el Papa que le mandamos. Entonces, pero bueno, vamos a meternos ahora en el barro de discutir la distribución del ingreso. El primer punto es, ¿cuál es el indicador? Porque el primer problema, ¿cuál es el indicador? Por ejemplo, un indicador es el rawlsiano, inspirado en Rawls, diciendo que la utilidad es de la gente que peor está. Entonces, el rawlsiano toma el decil más alto contra el decil más bajo. Ahora, fíjense, por ejemplo, Piketty. Piketty en su obra El Capital del siglo XXI, una de las cosas que usó fue un rawlsiano rengo. Porque él solamente tomó, por ejemplo, el percentil más alto de la distribución, o sea, particionó en 100 y tomó el más alto, para mostrar que el sistema era injusto. Ahora la pregunta es, ¿y contra quién lo comparó? No lo comparó contra nadie, solamente tomó cuánto, digamos, o sea, se llevaba al 1% de la población y con eso, digamos, mostrar que el sistema es injusto y que entonces había que reventar los impuestos, o sea, robarle el dinero. Y fíjense qué loco, ¿no? Porque cuando toma esa definición, además lo hace sacando bienes que son, por ejemplo, muy importantes para las personas. Es decir, una persona que muy acaudalada, el auto, por ejemplo, es una cosa de segundo orden. Pero para una persona, digamos, que está en los estratos más bajos, es todo un avance tener un auto. O los electrodomésticos. Entonces, hace una definición de capital que además penaliza a quienes. Les saca más que proporcionalmente a los que peor están. Y aún así no lo puede usar. ¿Por qué? Porque no le da. Porque todo el progreso que hubo en los últimos 250 años, el tipo no lo puede explicar. Entonces termina utilizando un indicador rengo. Es decir, ¿cuánto se lleva, digamos, del mundo el 1% de la población? ¡Ey! Digo, ya hasta me arrancaste haciendo trampa en cómo me utilizás el indicador. Ni que hablar que además después le encontraron algunos errores. Y todos hacia el mismo lado. O sea, porque uno puede entender una vez un periodista me dijo, no, bueno, me equivoqué. Bueno, también, pero te equivocas siempre del mismo lado. Yo te puedo creer que hay un error, cuando vos el error está normalmente distribuido, te toca de un lado, te toca del otro, bueno. Pero miraste 10 veces, y las 10 veces se equivocaron siempre para el mismo lado, se equivocaron para el hombre de las valijas, me parece que hay un modelo un poco más robusto, que si le pone la valija, erra para el mismo lugar. Entonces, no es un tema menor el tema del indicador que usen, pero además, aun cuando tengan
no sé, porque el Gini es mejor que el Raussiano y el indicador de Atkinson es muchísimo mejor. Pero aún así, lo único que está haciendo es contar una foto, si ustedes no se ponen a estudiar sobre cómo se generó esa distribución, no tienen nada. Tienen una foto que no dice nada, porque miren, yo les voy a hacer un ejemplo. Tengo dos personas, una gana 99 y la otra gana 1. El Raussiano le da 99. ¿Ustedes podrían decir que esa sociedad es injusta? Si yo me pongo a mirar solamente el indicador, ¿qué van a decir? Que es injusta. Es profundamente injusta. En pocos lugares deberá haber una diferencia de 99 a 1. Ahora sucede que el tipo que gana 99 está laburando 16 horas por día sin parar. Y el otro consigue 1, digamos, por depositar la cantidad de sangre en la uña que tiene de tanto rascarse durante todo el día. ¿Alguien podría decir ahora que esa distribución es injusta? Es más, profundamente injusto es lo que proponen los socialistas de sacarle 49 al que labura 16 horas para dárselos al que labura nada. Es decir, porque si los dos van a ganar lo mismo y uno se esforzó y el otro no, ¿qué va a decir el que se esforzó? No, entonces yo no laburo. Digo, me quedo a esperar que se la den a otra. Empiezo a gritar redistribución del ingreso, el Estado presente y toda esa cosa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, primero, la torta en realidad no existe porque se va descubriendo, pero si existiera, cuando ustedes hacen eso, ¿qué va a aparecer? Van a derrumbar los incentivos. Y el problema, ¿cuál va a ser? Que lo que van a terminar generando como producto, ¿cómo es? Mucho menor. Porque la distribución está perfectamente ligada con la producción. Es decir, ustedes, yo les ofrezco un trabajo que van a ganar 12 millones de dólares por año. Ustedes dicen, bárbaro, fantástico. Bueno, pero ahora la condición es que te pago el 31 de diciembre y la otra condición es que tenés que laburar 24 horas por día. ¿Cuál es el problema? No lo van a poder hacer, se van a morir. Entonces no pueden aceptar esa oferta porque no la van a poder materializar. Es decir, que no es lo que ustedes van a producir o lo que van a trabajar es en función de lo que están esperando como remuneración. Y eso, en la teoría neoclásica está bien explicado. Es decir, cuando ustedes miran la teoría de la distribución, cuando miran la retribución de los factores, supongamos el factor trabajo, el salario va a venir dado por el valor del producto marginal del trabajo. Ahora eso tiene dos dimensiones. Una es la dimensión valor, o sea, precio. O sea, precio por productividad marginal de trabajo. Entonces, ¿el precio de dónde sale? De la interacción de ¿qué? De las preferencias y la escasez. Es decir, ¿cuánto pagarían por un vaso de agua en el medio del desierto de Sahara? Un montón. Muchísimo más de lo que pagarían acá. Ahora, ¿y cuánto pagarían por ese mismo vaso de agua después de que tomaron 50 litros? Es decir, que la valoración va dependiendo de qué, del contexto, del lugar, del tiempo. Es decir, y eso es lo que marca las preferencias. Y si además el bien es escaso, entonces eso genera precio. Porque sí, ustedes pueden, no sé, del aire, todos valoramos el aire, pero es tan abundante que ¿cuánto pagamos por respirar? 0. Ahora bien, fíjense que entonces hay una cuestión que tiene que ver con las preferencias y la escasez. Y si ustedes, en ese bien que la gente le gusta, lo quiere, lo desea, y que además es escaso y tiene un interesante precio, y ustedes son productivos, se llenaron. Es decir, ¿y ustedes cuánto se llevan? El trabajador se lleva el valor del producto marginal del trabajo, es decir, se lleva acorde a ¿qué? Acorde a lo que aportó a ese proceso. Por ende, cada uno se lleva acorde a lo que aportó. Por ende, es decir, ustedes se están llevando el fruto de su propio trabajo. Para mí eso es justo. Hay una frase de Thomas Sowell que es genial que dice, hay algo que no termino de entender. ¿Por qué
soy un egoísta si quiero vivir del fruto de mi trabajo? ¿Y por qué soy un campeón, digamos, si quiero vivir del fruto de trabajo ajeno? Es una cosa rara. Es decir, los socialistas le pudrieron mal la cabeza a la gente. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo, es que esa distribución es justa. Es decir, el sistema está basado en que cada uno recibe acorde a lo que aportó. No, claro, pero esas cosas, esas definiciones a los socialistas no les gusta. Tiene esa frase que ahora no me la acuerdo. A cada cual por sus necesidades, a cada quien por sus por lo que aporta, no sé bien, pero ese es el concepto. Con lo cual, o sea, están todo el tiempo metiendo la mano, metiendo, sacando. Ahora, hay otra parte más, que es el rol de los intercambios voluntarios. Entonces, yo esto lo hago con dos ejemplos siempre. Suponga que aparece un pibe así, más o menos así. En España aparece por ahí y juega al fútbol que es un espectáculo. Entonces, digo, el pibe se llama Messi. Y la verdad que la rompe toda. Y todos saben que aquel que lo contrate a Messi va a tener mucho éxito deportivo y con ello éxito económico. Entonces, ¿qué empiezan a hacer todos? Todos lo quieren contratar ¿a quién? A Messi. Y Messi no es tonto. ¿Qué hace? Bueno, a ver quién me paga más. Y va y juega con quién me paga más. Entonces él termina poniendo, vienen los catalanes, que lo quieren tener en el Barcelona, y le dice, bueno, juego con ustedes si me pagan el equivalente de la recaudación de 2 partidos de local. O sea, toda la recaudación. Entonces, pero como están dispuestos a pagarlo, hay que duplicar el precio de las entradas porque la otra parte se la lleva Messi. Lo contratan, el Barcelona le gana a todo, le hacen goles a todo, le llenan la canasta al Real Madrid, van y le festejan en Madrid, todo sale. ¿Hasta ahí, digamos, hay algún problema? ¿No están todos contentos? Lo quisieron contratar a Messi, lo tienen a Messi, ganaron todos, ¿sí o no? Todos los intercambios fueron voluntarios, cada uno consiguió lo que esperaba. Ahora no les va a faltar el socialista que agarre y empieza a decir, pero la distribución del ingreso. Miren ustedes, todo lo que gana Messi, fíjense cómo viene. Viene primero Messi, que gana un montón de plata, después vienen todos los jugadores y directivos del Barcelona, después vienen todos los españoles, salvo los catalanes, y por último los catalanes. Entonces ustedes miran qué distribución del ingreso absolutamente desigual. ¿No? O sea, una cosa horrorosa. Y es tan horrorosa que, es más, ahí en Cataluña debe pasar algo en especial, porque ahí todavía es más desigual. Y la verdad es que, digo, todos esos intercambios fueron voluntarios, cada uno consiguió lo que quería. Es más, como hay incertidumbre en la vida real, hasta podrían no haber ganado el campeonato, que hubiera sido todavía más frustrante. Pero al margen de eso, digo, ¿qué es lo que quieren hacer? Fíjense que avanzaron esas estupideces. Y Ronaldo se fue del Real Madrid, ¿a dónde? A Juventus. Y Messi se fue de Barcelona al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque quisieron empezar a regular cuánto tenían que ganar las máximas estrellas. Es decir, bien socialista. ¿Cuál es la consecuencia? La calidad del espectáculo cayó. Digo, me imagino que no deben estar muy contentos los hinchas del Real Madrid que ahora no lo tienen a Ronaldo. Y lo de Barcelona menos. Entonces, vean cómo hacen daño. O por ejemplo, no sé, igualdad de oportunidades. Así me divierto con otras cosas. Porque digo, las presentaciones van cambiando, tienen su dinámica según como me voy. Entonces, fíjense esto que es divertido. ¿Cómo hago para que sea igualitario eso de igualdad de oportunidades? Del otro lado juega Messi. ¿Qué hago? ¿Le corto una pierna? Quiero ir a jugar a la NBA y como
bueno, pero che, yo mido 1,80 m, entonces ¿qué hago? ¿Le corto las piernas a todos los jugadores de la NBA para que tengan la altura mía? O cuando voy a jugar con Federer le corto un brazo para que haya igualdad de oportunidades. O sea, esto... hay un personaje en la antigua Grecia que se llamaba Procusto. Procusto era un tipo que tenía una obsesión por la igualdad. Dámelo. Ya dejó de valer 0. Entonces, ¿qué era lo que hacía Procusto? Invitaba gente a la casa, de a uno, y los alcoholizaba. Entonces, cuando ya estaban medio groggy, les invitaba a quedarse a dormir en la casa. Entonces les daba una cama. Entonces, si era más largo que la cama, le cortaba las piernas. Si era más ancho, le cortaba los brazos. Y si era más corto, lo estiraba. O sea, era un sanguinario. Pero el tipo lograba que todos fueran igual. O por ejemplo, supongamos el caso, el capital humano explica 70 puntos porcentuales del crecimiento económico. Entonces, si ustedes tienen gente inteligente y todo eso, digo, es muy bueno, porque eso va a generar ¿qué? Nuevos productos, nuevos bienes, o sea, una maravilla, y vamos a estar todos mejor, ¿no? Bueno, pero aparecen los socialistas y dicen, no, bueno, pero esto genera desigualdad. Entonces, como no pueden hacer que el que está abajo esté a la altura del que está arriba, entonces ¿qué hacen? Ponen un chip nivelador. Entonces el que tiene un pensamiento, digamos, por encima del promedio, le genera una descarga eléctrica que lo inhibe de pensar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacen eso, ¿el resultado cuál es? Que la inteligencia promedio, ¿qué pasó? Bajó. Entonces, ¿qué necesitan? Un nuevo chip para que queden igualados a ese nuevo nivel. Y de vuelta, ¿qué pasó ahora con la inteligencia promedio? Viajó. ¿Hasta cuándo va a bajar? Hasta que la inteligencia promedio sea ¿cuál? La del más bajo de todo. Por ende, van a tener un nivel de vida miserable. Llámese socialismo. Después, para ver el tema de los intercambios voluntarios, yo este ejemplo lo suelo contar, es muy divertido. Supongamos que voy a hacer un viaje en colectivo y con mi amiga Cristina. Bueno, no es el mejor día para que diga esto, dado que me están tratando de operar en los medios en Argentina. Pero al margen de eso, entonces nos vamos al colectivo y ella se sienta, obviamente, a mi izquierda. Obvio. En ese contexto, el punto es que sube un señor con todos los bolsillos llenos de dinero, o sea, estaba que reventaba de dinero. Y eso a ella le producía una situación muy irritante, le molestaba, digo, qué injusticia, todos unos secos de novela ahí arriba del autobús y ese hombre con tanto dinero. Entonces, los colectivos tienen un palo, que es como si fuera un palo de béisbol para golpear los neumáticos para ver si están bien. Entonces toma ese palo, Cristina, le pone en la cabeza el palo y le dice, o me das todo tu dinero o te rompo la cabeza. El hombre le dice, pero mire, es que es para la operación de los ojos de mi hijo. O me das todo tu dinero o te rompo la cabeza. Bueno, el hombre tiene que hacer un cálculo, dice, si yo no se lo doy me va a romper la cabeza y se lo va a quedar igual. Y si se lo doy, por lo menos me quedo con la cabeza, puedo ver cómo consigo plata de vuelta para operar y salvarle los ojos a mi hija. Bueno, en ese contexto le da la plata y suponiendo que Cristina no vaya a comprarse carteras ni esos zapatos de la suela roja que los hace pintar de negro para que no se sepa que son los de la suela roja, y los redistribuye igualitariamente entre todos los que estamos en el colectivo. La pregunta es, ¿esta segunda sociedad es más justa que la de España de Messi? No, sí es profundamente violenta. Todo eso se logró de un modo sanguinario. Hubo violencia en el medio. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que los impuestos son un robo. Es decir, nadie paga voluntariamente los impuestos. Es decir, ustedes pagan los impuestos porque es a punta de pistola. Siempre recuerden esto. Miren, por culpa de una regulación, de un salame, Al Capone
fue catalogado de asesino, de traficante, pero ¿por qué fue preso? Porque la de los políticos no se toca, la de los políticos, la casta no se toca, la de ellos es sagrada. Es decir, ustedes pueden matar, pueden traficar lo que quieran, pueden hacer cualquier desastre, pero no se les ocurra meterse con la guita de los políticos, porque ahí sí les puedo asegurar que lo van a hacer pelota. Entonces, lo que hay que entender que entonces que el Estado además es una organización criminal, una organización violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, o sea, no son voluntarios, se pagan a punta de pistola, y por ende los políticos son ¿qué? Unos ladrones. Por eso, digo, la primera cosa que hice siendo diputado fue devolverle a la gente la dieta. ¿Por qué? Porque filosóficamente tengo un problema. O sea, esa plata no la consiguieron voluntariamente, la consiguieron a punta de pistola. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tiene un vicio de origen ese dinero. Entonces por eso lo devuelvo. ¿Y cómo hago para hacerlo? Y que no esté adentro mi subjetividad. Porque hay gente que dice, no, a mí no me parece mal que sortees la dieta, pero se la tenés que sortear a el que tiene mérito. ¿Y quién definió qué es mérito? ¿Quién es el dueño del metro patrón de qué es mérito? ¿No? Entonces, al margen de toda esa discusión, lo único que ustedes se van a dar cuenta es que, ¿cómo lo pueden hacer para resolverlo de la manera menos contaminada posible? Sortearlo, que es lo que hago yo, lo sorteo. Y eso fue muy interesante porque generó mucho malestar en los políticos. Por ejemplo, 7 compañeritos de trabajo trataron de ver cómo hacer para expulsarme de la Cámara por eso. Otros quisieron crear leyes para que yo no pudiera hacer esto. Otros quisieron hacer leyes para que, si yo decidía hacer esto, tenía que haber un criterio de mérito para que se hiciera. O sea, todos son unos intervencionistas. En el fondo de la guita mía hago lo que se me da la gana. Como le cuestiono el origen, la devuelvo. ¿Se dan cuenta? Pero ni eso tienen. Pero ¿saben qué es lo que más le molestó? Es que dejarlo en evidencia. Lo que más le molestó es que se supo que ganaba mucho más que el argentino promedio y mucho más que el argentino mediano, que es el más representativo. Es decir, con lo cual eso de que lo hacen porque tienen vocación, mentira. Pero hay algo que todavía es mucho peor, y es que cuando ustedes miran el nivel de vida que llevan, no tiene nada que ver con lo que ganan. Entonces, eso es lo que genera el problema. Que es interesante, ¿no? La pregunta es, ¿y entonces que mi ley justifique de qué vive? Acá lo ven. O sea, claro, lo que pasa es que esos inútiles, como nadie va a demandar sus servicios en ninguna parte, claro, entonces para ellos esa posibilidad de ingreso es cero. ¿No? Entonces, digamos, tratan de trasladar a los demás. Entonces, en este sentido, todos estos sistemas, en el fondo, sí son profundamente injustos y están construidos sobre valores morales que son inmundos. Y cuando ustedes destruyen el sistema de beneficios, destruyen el sistema de precios, eso deriva en un peor desempeño económico y cada vez se vuelven más pobres. Es decir, que cuando ustedes abrazan valores morales inmundos como el socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el asesinato, bueno, eso va a derivar en instituciones que van a poner la justicia social, o donde hay una necesidad nace un derecho, todas esas estupideces, y el resultado ¿cuál va a ser? La miseria. ¿Por qué? Porque rompen los incentivos del sistema. No hay incentivos para crear cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes ganan plata se las va a robar el Estado. Entonces, ¿y qué es lo que hay del otro lado? Del otro lado está el liberalismo. Y el liberalismo, como lo define nuestro máximo prócer de todos los tiempos, el liberalismo
que es Alberto Venegas Lynch hijo, señala que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, tal que el sistema de precios pueda llevar a cabo la función de transmisión de información, coordinación y ajuste, para que de esa manera se asignen los recursos de la manera que la sociedad necesita y no de cómo se le ocurre a un déspota en una poltrona. Además, en un sistema de libre competencia, entendido como libre entrada y salida, donde además se reconoce explícitamente que afortunadamente y gracias al Creador somos todos distintos y eso genera la división del trabajo y eso conduce no solo a una mayor productividad, sino que además conduce a la cooperación social y además eso deriva en un comportamiento pacífico, porque yo lo podría odiar a él, pero yo necesito que él compre el producto que yo vendo, por ende lo tengo que tratar bien. Por eso Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Por eso decía Bertrand de Jouvenet, donde hay mercado las costumbres son dulces. Por lo tanto, la única forma de progresar en el capitalismo de libre empresa es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y aquellos que mejor les va, en realidad son héroes, son benefactores sociales. Y como dice Ancho Bastos, la única forma de salir adelante es con ahorro, capitalismo y trabajo duro, duro, duro. Así es que no solo somos superiores en el plano productivo, somos superiores en el plano moral y por ende tenemos que ir a dar la batalla porque los vamos a pasar por arriba. No tengan dudas, somos mejores en todos. No tengan miedo porque les vamos a ganar. La victoria está en nosotros mismos y nos tenemos que animar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Iniciamos ahora con las preguntas que la audiencia ha